Muy buenas tardes. Yo soy el padre Andrés Aguerre, rector de la Universidad Católica, y simplemente estoy aquí para darles la bienvenida. Primero, a un compañero jesuita, al padre Ángel, al padre Javier, a Marcos y a Chema, que son quienes nos van a acompañar esta tarde. Dos cosas tengo para decir y nada más. La primera es que ya sabemos cómo terminó esta historia, conocemos el final. Lo que venimos a escuchar hoy, y es la segunda cuestión, es el proceso espiritual y humano que se ha dado en este tiempo. Para nosotros creyentes, tiene algo de misterio y algo de cuestiones muy humanas y de procesos y de camino. Así que es una alegría para la universidad tenerlos aquí. Y creo que todos nos disponemos a disfrutar. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy compartimos esta charla. Personas que estuvimos en lugares muy distintos en el funeral del Papa Francisco y del cónclave que definió el futuro del nuevo Papa, pero a la vez en lugares muy próximos, algunos en la Capilla Sixtina, otros en los pasillos vaticanos, pero no hay mejor forma de empezar esta conversación, este conversatorio, haciéndolo con el padre Ángel, que estuvo viviendo este proceso de muy cerca, que participó de un evento histórico, que votó por quién sería en este cónclave electo próximo Papa. No le vamos a preguntar esas cosas tan puntuales, no las puede contar. Se lo vamos a dejar a él para que nos cuente hasta donde se pueda, pero no vamos a agregar más que eso. Venimos con Chema, con Javier también, a escuchar al padre Ángel que nos cuente un poco de esta historia que vieron millones y millones de personas en todo el mundo por televisión, que lo siguieron por la radio, y nosotros trataremos de hacer algún aporte también sobre esas coberturas. Buenas tardes. Pensaba una es poder conversar un poco lo que sería el paso de Francisco a León. La otra es poder contar un poco la experiencia, quizás puede ser más rica la experiencia de iglesia. Lo primero es saber que uno en esto era totalmente novato, ¿no? La gente te preguntaba, yo le decía, ¿qué va a suceder? Yo decía, se las cuento al final, no lo sé, todo era nuevo, ¿no? La experiencia de llegar, primero la experiencia de las exequias del Papa Francisco, ¿no? Que ciertamente comenzamos con esa experiencia de dolor y diría yo de sensación o sentimiento profundo de orfandad, no solo uno mismo, sino en general, ¿no? La verdad que la sensación que uno tenía, quien veía esa caravana, esa multitud de gente pasando al lado del cajón del Papa, realmente te hacía pensar. Sobre todo la gente sencilla, por esta changa nueva, te daban el privilegio de estar bien cerquita, y sobre todo me impresionaba la gente que había vivido con él y todo el mundo de los discapacitados que también les permitían acercarse más que otros al cajón, ¿no? Y ver un poco ese dolor, ese sentirse realmente huérfano, ¿no? Así que esa experiencia fue muy fuerte. Si recuerdan, el cónclave, lo previo al cónclave fue las exequias. Yo diría así que el mundo lloró a Francisco, como posiblemente lloró también a Juan Pablo II. No es bueno comparar, pero ciertamente había un dolor. Y los que habíamos tenido la posibilidad o la gracia de haber estado en Santa Marta viviendo con él, en el sínodo, yo me encargué de ir a ver la gente que había estado durante el sínodo, los empleados, las cocineras, la gente que trabaja en Santa Marta, porque normalmente son ellos los que te dan la clave. Y les digo sinceramente que me encargué de preguntar dónde estaban Ana Rita y una que es cocinera, mozo,
y la verdad que la expresión era preguntarle cómo estaban y inmediatamente se te largaban a llorar y te decían, no se nos murió el Papa, se murió mi padre, ¿no? Esto era casi algo común en todos ellos. Incluso los guardias suizos, que son todos duritos, digamos así, se desarmaba, ¿no? El jefe de seguridad personal del Papa estaba, digamos así, quebrado, ¿no? Entonces te da la pauta de esto. Y después la experiencia nuestra de Argentina, que yo creo que también, en eso una vez más los argentinos hemos sido originales, posiblemente somos los que más lo hemos maltratado a Francisco, ¿no? Con razón o sin razón, pero son quizás los que más lo hemos juzgado, más lo hemos, en fin. Y uno ha recibido mucho, algunos están aquí presentes y muchos otros expresaban la lástima de no haberlo aprovechado, no haberlo entendido. Nos quedamos quizás mirándole la sonrisa y se nos escapó todo lo que significó para el mundo y para la iglesia, porque Francisco fue un líder no de la iglesia solamente, ¿no? Así que bueno, la experiencia previa fue las congregaciones generales, es decir, después de las exequias y hasta 10 días, una semana, había reuniones todas las mañanas y todas las tardes con todos los cardenales, no solo los que pueden elegir que sea hasta 80 años, sino también los otros también. Y así que ahí cada uno tomaba la palabra y ahí nos íbamos conociendo, porque era muchos ni siquiera nos conocíamos, ¿no? Pero bueno, interesante también el elogio del cariño del Papa y después las experiencias de hombres. Tenías ahí gente que venía del desierto, de la sed, de la guerra, tenías experiencia, digamos, de iglesia muy, muy fuerte, ¿no? Donde uno casi era una especie de espectador asombrado de esto, y de hombres realmente, diríamos así, en el mundo ese de los cardenales, así como por ahí ves unos rostros más duros y tiesos, pero hay gente realmente muy, muy linda, muy, muy honda y de experiencia muy fuerte de iglesia. Así que teníamos esas reuniones toda la semana, ahí compartíamos, ahí salían testimonios muy fuertes. Yo siempre digo, y creo que no rompo el secreto, el testimonio más fuerte para mí fue el del limosnero, un polaco muy simpático que lo hizo cardenal. Yo me acuerdo del Papa Francisco una vez me dijo, este hombre, un apellido polaco, Krzełki, póngale nombre que sí, no hay vocales, así que un despiole. Bueno, me dice, este es el de los pocos que a mí viene y en la cara me critica y me dice lo que no tengo que hacer. Eso cuando era obispo, lo hizo cardenal. Y lo hizo limosnero. Limosnero es el que se encarga de los gestos de caridad del Papa que no puede hacer porque tiene que estar medio encerrado. Así que ese pobre hombre pasó de estar sentado en un escritorio a ir de acá para allá. Se encargaba el día de la Madre Teresa, le llevaba las pizzas a todos los hombres que duermen en torno a la Plaza San Pedro, que el Papa se encargó de hacer unas carpitas para los hombres de la calle, baños no químicos, sino que baños bastante más dignos, y peluquerías para los hombres de la calle. Yo escuché una vez una monja, para vergüenza de la iglesia, decía, este Papa nos ha llenado la Plaza San Pedro de pobres, de terror, ¿tá? O sea, justo lo contrario de lo que debería decir. Así que este hombre los atendía y él contaba esta experiencia, que lo último que hizo el Papa fue mandarlo a él, al limosnero, con 4 ambulancias a Ucrania, ¿no? Pero le mandó que él duerma en la ambulancia y que maneje una de las ambulancias, ¿tá? Y allá fue el polaco pobre, y volvió y contó esto. Teníamos la cuenta para las ambulancias, esas 4. Cuando yo volví de Ucrania a Roma, dice, en la cuenta había plata para 10 ambulancias más, ¿tá? Como viendo el gesto, digamos, el abrir el corazón. Así que bueno, era una variedad de experiencias muy, muy hondas, ¿no? Y después el cónclave, un martes a la tarde, a las 10 de la noche, había que estar en Santa Marta, te escaneaban todo, hasta te sacaban la computadora, te sacaban el telefonito, así que quedabas en tu cuarto mirando al techo sin saber qué hacer, ¿no? También uno valora, así vivíamos antes, ¿no? Así que no te quedaba otra que rezar o dormir, digamos, ¿no? Pero bueno, y además te ibas ahí.
yo intenté, además te blindan, ¿no? De tal manera que yo ingenuamente llegué a mi cuarto, quise abrir la ventana y estaba blindada, ¿no? No sé, hacia afuera no se puede. Así que bueno, ahí vivíamos y a la mañana íbamos a la Capilla Sixtina, donde en la Sixtina solamente son las votaciones, las elecciones, no hay discurso. El único discurso que hubo fue la misa y después se hace el juramento ese que se vio en la tele, se vio, y después rajan a todos los que no son cardenales. Uno con cara de malo dice omnes extra, todos afuera, y todos los que no son cardenales tienen que salir, y esa escena donde cierran la puerta y voy a empezar a temblar, ¿viste? Bueno, gracias a Dios para ir al baño sí te permitían, pero vos salías de esa puerta y te esperaba un guardia suizo que te acompañaba, no te digo hasta adentro, pues hasta la puertita del baño y te traía de vuelta para que no. Así que bueno, este era un poco. Y después, bueno, eran 2 elecciones a la mañana, 2 a la tarde, vos tenías tu carpetita, todo organizado, y se vota, tenías la hojita, tenías que ir con la hojita en la mano, hacías de nuevo un juramento frente al juicio final de Miguel Ángel ahí, así que, y para colmo la parte más abajo del infierno, así que de terror. Bueno, como diciendo, cuidado, porque además ahí hay cardenales también, ¿no? En ese sí, hay más de uno. Así que hacías tu juramento de tu honestidad al elegir el Papa, ponías en la bandejita y empujabas para que cargue la urna, etc. Y después comenzaba la elección. Para la suma y para ir haciendo el recuento, se sorteaba. Sacaban 6 de nosotros que se sentaban en una mesa y eran los que encargados de sumar y de cantar con un micrófono el nombre. ¿tá? Entonces vos tenías todos tus cardenales en una hojita, una cartulina en tu puesto, ibas haciendo el bingo, ¿tá? Y después, bueno, cuando había que llegar a 89, creo que era, ¿no? Así que bueno, pues si no se llegaba, entonces fumata negra con una estufita que están allá adentro, que no solo tenías que poner la parte química, que lo tenía que hacer un cardenal, porque no permitían que entre otro, y tenías que romper todas las hojitas que usaste, todo va a la estufita, ¿tá? No tenía que quedar nada, había que empezar de nuevo todo. Así que bueno, fueron 3, y en la cuarta salió una experiencia muy fuerte, porque fue increyendo. Yo, de mi parte, yo digo, experiencia personal, muy personal. Toqué la puerta de la apostasía y la puerta de la fe, los 2 extremos en una hora, interiormente. Yo decía, ¿qué hago acá? Y a la vez también la certeza, la experiencia de que realmente el Espíritu Santo no se ha jubilado. Quizás es convencido por el Hijo y el Dios Padre, pero ciertamente no ha pedido la jubilación anticipada. Vos te dabas cuenta que esto iba obrando en los corazones y lo iba manifestando en Bueno, y la cuarta es eso, iba sumando. Cuando llega a 89, aplauso cerrado, pero además no solo aplauso, sino que una experiencia, una alegría, una especie de consuelo muy fuerte, más de lo que uno supondría, ¿no? Entonces 89, aplauso. Después siguió porque tuvo mucho más que 89. No sé si se puede contar, pero hasta ahí. Pasó los 100. Bueno, cuando llega eso, el camarlengo lo va a ver públicamente. Todos nosotros ahí se presenta frente a él y le pregunta si acepta o no. Imagínate. Me hacía decir, no, mira, tengo el fin de semana una reunión. Tengo un partido. Bueno, así que él dice, sí, acepto. De nuevo, aplauso cerrado. Y la otra pregunta, ¿y usted cómo se va a llamar? Me llameró Leo. Nos miramos diciendo, ¿y esto qué hacemos con este nombre? Después nos fuimos enterando el sentido de León, ¿no? Entonces, de nuevo, un aplauso. Realmente ahí había un consuelo. Yo creo que ahí, si nos hacíamos los duritos, ahí lloramos más de uno, ¿no? O sea, fue una especie de consolación general, ¿no? No faltaba alguno que quedó con cara de indio que le han robado la chita, como dijo el otro. Pero poquitos, había algunos monstruos. Yo tenía al frente un monstruito que
maliciosamente le sonría yo cada rato. Bueno, y esta parte también, como ven, también se pecaba. Y a continuación el camarlengo lo saca de su sitio y se lo lleva a lo que se llama la Capilla de las Lágrimas. Lo dejan solito frente al Cristo, imagínate, ¿no? Y todo el mundo sale para afuera, él queda solo dentro de esa capillita, rezando. Imagínate, eso es una escuela de samba, ¿no? Ahí adentro, ¿no? Imagino esa escena. Y después lo visten, ¿no? Entonces vos tenés un ropero donde hay 8 modelos de sotana blanca, porque no sabía si iba a ser petizo, gordo, alto, ¿entendés? Entonces hay 8, qué sé yo, una cantidad de modelos lo visten de blanco y vuelve a salir. Y ahí cada uno de nosotros va y le rinde obediencia y lo saluda también en un momento muy, muy fuerte. Me imagino, todo esto lo pienso de mí, me imagino desde él, pobrecito, ¿no? Debe ser tremendo, ¿no? Y una vez que lo saludan todos, con él nos vamos todos a los balcones, ¿no? Que también una experiencia. Él queda al medio, los cardenales quedamos al costado, los codazos. Ahí me ganaron el primer puesto los guachos estos. Quedé en segunda línea. Pero de todos modos veía muy bien la plaza, eso es tremendo. Cuando él sale, uno no estaba con él, pero estaba a 10 metros ahí. Es una cosa, no te olvidas más, ¿no? Una explosión de gozo, una cosa muy fuerte. Así que bueno, eso fue, qué sé yo, casi diría, son como experiencias sueltas, pero que marcan un poco una experiencia de iglesia muy, muy honda. Y después la experiencia posterior, diría así, de contentura general. ¿Tá? Insisto, no falta algún bicharraco, pero en general diría un consuelo muy grande de un hombre que además, y creo que este desafío no puede ser un clon de Francisco, no sería bueno, ¿tá? Pero sí alguien que aproveche la huella que abrió Francisco. Y vos, ya incluso estos días ya ha demostrado que con un estilo más sobrio, más tradicional, menos, sin esa agresividad bergogliana que ciertamente quizás hacía falta en su momento, pero es un hombre muy escuchador. Yo en el sínodo estuve 2 meses en la misma mesa que él, porque él se sentaba en el sínodo, nos sentamos por mesa por lengua, y él se sentaba en la lengua española, así que trabajamos juntos con otros 11, ¿no? Un hombre silencioso, reflexivo, pero a la vez cuando hablaba con claridad, ¿no? Y a la vez ya ha demostrado que de alguna manera hay cosas esenciales que las ha mamado de Francisco, y con su estilo personal lo irá viviendo, más lo que le es propio, que no necesariamente sea lo mismo ni mucho menos, ¿no? Así que creo que hay mucha esperanza y yo creo que nos va a hacer mucho bien. Por otro lado, norteamericano, yo pensaba los latinos cuando escuchen capaz que les choca, pero un norteamericano latino, digamos así, ¿no? Yo me acuerdo que durante el sínodo me costó varios días enterarme que era norteamericano, porque la verdad que es muy, muy nuestro, diríamos así, ¿no? No tiene nada de malo ser norteamericano, y quizás venga bien que sea norteamericano, dado los tiempos que corren, ¿no? Pero a la vez también tiene toda una impronta nuestra muy, muy linda, que nos hace mucho bien. Ya fueron, creo. Así que eso a grandes rasgos, quizás después si salen otros temitas, pero sí un poco la experiencia personal. Lo pudimos encontrar después con Javier de casualidad. Fuimos a rezar ahí a Santa María. Bueno, capaz que lo querés contar vos. Que descanse la voz. Bueno, gracias por la invitación. Fue para mí un privilegio el segundo cónclave que me toca acompañar. Bueno, me tocó con Chema también y con la gente de la cadena 3. Bueno, en realidad el viaje yo lo tenía previsto con mi familia y algunos amigos para el Camino de Santiago de Compostela, lo adelantamos un poquito para acompañarlo a Ángel y bueno, y despedirlo a Francisco. Él no lo contó, pero ahí tuvimos la gracia de compartir la misa de despedida con la familia de Francisco en las Hermanas Pobres Bonaerenses. Apenas bajamos del avión, Ángel, ¿no? Fue que ahí apenas bajamos del avión, fuimos ahí a esa misa muy sentida
muy, muy hermosa, bueno, sus sobrinos, nietos, una cosa realmente conmovedora. Es donde Ángel guarda su ropa de gitano, según el Papa, que la ropa roja, ahí se vistió de gitano Ángel, decía Francisco, y donde él guardaba también su ropa de gitano, cuando era cardenal. Bueno, ahí las monjas nos trataron muy bien y después fuimos a la tarea. Después yo me vuelvo le digo a Ángel, ¿qué te parece que haga? Él me dijo, no, anda tranquilo para hacer un poco el camino con los amigos. Fue por los 60 años míos, así que aprovechame y después vuelvo para acompañar un poquito y para estar cerca. Y cuando vuelvo, él había tenido su participación en las congregaciones y ahí se produjo algo que no lo va a decir él, ni lo puede decir tampoco, pero algo pasó allí, digamos, ¿no? Dicho por los periodistas, ¿no? Que de alguna manera algo siempre se sabe, digamos, ¿no? Y el mismo Ángel me dijo, algo pasó, me dice, porque me empezaron a venir a pedir los cardenales lo que había dicho. ¿Qué dijo? No lo sabemos. Pero alguno decía, después también me llegó, cuando nos hablaba parecía que nos hablara Francisco. Ese es nuestro cardenal, digamos, ¿no? Nuestro arzobispo. De seguir el proceso, bueno, Marcos también lo puede testimoniar, eso ahí, en esa congregación, tal vez yo no sea muy objetivo al respecto, ¿no? Pero de seguir los procesos, lo que ha ido pasando, en esa intervención algo se abrió del proceso, hacia dónde iba la elección, digamos, ¿no? No es ningún misterio saber que había tensiones entre la agresividad de Francisco y los líos que él hizo, no lo que teníamos que hacer nosotros, hizo más lío él que nosotros, digamos, y los jóvenes. Evidentemente algunos decían, esto es imposible de seguir, la verdad que seguirle el tranco a él no era tan sencillo, y entonces había todo un movimiento, se podría decir así, de volver la vista hacia atrás, digamos, ¿no? Un poco antievangélico, digamos, ¿no? El que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. Pero había toda una preocupación respecto de eso, algunos sectores que ante la agresividad y el más de Francisco, bien jesuita, quedaron un tanto descolocados, ¿no? Algunos cardenales, ustedes lo supieron a esto, no pudieron participar, ¿no? Por razones que fueron públicas, no estamos contando ningún secreto, y eso evidenciaba que había como cuando nos dejó Benedicto y vino Francisco, cosas que dentro del proceso en el Estado Vaticano no estaban en orden, ¿no? Entonces uno puede imaginar que aquella intervención abrió el camino hacia lo que devenía venir más que a lo que dejábamos, a lo que había que dejar atrás, digamos, ¿no? Es una primera experiencia bien fuerte que tiene que ver con su participación. Claro, no está conversado para nada todo esto, no es que yo no me he puesto de acuerdo que dice cada uno, esto es absolutamente personal. Creo que esa experiencia fue muy, por así decirlo, ¿no? muy bella y también muy dolorosa en algunos aspectos, ¿no? De ver que todavía algunas posiciones dentro de la Iglesia pensaban que había que volver hacia atrás, ¿no? Y tenían sus adeptos, digamos, y había una cierta, esto lo digo ya como sacerdote y como periodista también, había una cierta campaña a favor de procesos más tradicionalistas, digamos, ¿no? Más conservador, diría yo, ¿no? Eso contar. Después, bueno, el arzobispo estaba muy tranquilo, muy como él, así con la sencillez que lo caracteriza, pero también con esa posibilidad que da la agudeza de su mirada y la profundidad de su discernimiento. No corrió riesgo de quedarse allá, digo, ¿no? Gracias a Dios. Porque el Papa, en una charla que tuvimos antes, ¿querés decir algo? El Papa dijo bien clarito cuando Sí, le preguntaron. Así es. Argentino y jesuita, en 3000 años no voy a volver a ver. Pero dijo yo fui con total tranquilidad. Pero lo dijo de una forma muy hermosa
esta gente no se vuelve a equivocar. Que mucho más que no van, o sea, si había alguien que pensaba, yo me acuerdo una vez, que ahora Prevost lo dijo de nuevo, un vaticanista apenas eligieron a Francisco, me dice, mira, usted es argentino, me dice, acá, vienen los polacos, ya no están, vienen los alemanes, ya no están, vienen los argentinos y no van a estar, tienen un problema ustedes, este es argentino y es jesuita, que tiene una dosis de sabiduría que a veces no es tan habitual en el ámbito de la vida de la Iglesia. Así que bueno, me parece que él también, eso es muy personal, es una apreciación muy personal y yo creo que él también, después nos enteramos, se reunía con el cardenal Prevost todos los sábados a la mañana, ¿no? Y tenía largas conversaciones. Porque además el puesto que tenía el cardenal era un puesto clave, junto con el servicio de quien preside en el Estado Vaticano, el cardenal Parolin, nuestro Tucho Fernández en el dicasterio para la doctrina de la fe. Bueno, la presencia del cardenal encargado de los obispos era una cosa, era un rol muy importante. Y un gesto de Francisco antes de ingresar hacia, si se quiere, hacia su enfermedad. Los cardenales tienen como grado, Ángel, ¿no? Cardenal obispo, cardenal sacerdote y cardenal diácono. Él era cardenal sacerdote y lo hizo cardenal obispo. No se puede decir que lo preparó, pero tenía de alguna manera mucha confianza en esta persona, ¿no? Y uno leyendo también, eso lo puedo decir yo, me animo a decir, digamos, leyendo los procesos que en la Iglesia se van dando en orden a este reacomodamiento, de ubicar hacia adelante la evangelización y toda la estructura del servicio de ello, no es a veces tan sencillo, ¿no? Yo creo que Francisco, yo no creo que lo sufrió, yo sinceramente no creo que lo sufrió. Alguna vez me dijo a mí me divierte mucho ser papa, ¿no? Y creo que fue así, Ángel, ¿no? Sí, porque en medio de todos esos líos, él se movía como pez en el agua y sabía cómo superar las dificultades que se le ponían desde dentro, ¿no? Y que las supo sortear con mucha sabiduría e inteligencia. Bueno, eso, se me ocurre compartir eso. Vamos, Chema. Creo que termino. Nosotros, bueno, digo, más que esa mirada que es muy interesante, ya vamos a volver, no nos vamos a ir mucho más allá, pero a mí puntualmente me interesa conocer algo me ha contado, ¿no? De la experiencia de Chema. El otro día leía en un librito que muy gentilmente me regaló sobre el ejercicio del periodismo y donde él cuenta, bueno, que un periodista tiene que estar, básicamente, que no es de ningún lado, él ha estado mucho en Roma, y una de sus primeras coberturas en radio, o informes en radio, fue el ataque al Papa Juan Pablo II en el año 81. Le ha tocado vivir, ¿cuántos cónclaves lleva? Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Quiero agradeceros el privilegio de estar aquí. Gracias por asistir a esta convocatoria que me parece muy relevante, y gracias a Cadena 3, porque está bien que lo diga aquí y ahora. Cadena 3 es una radio del interior de Argentina, muy pequeñita, comparada con la BBC o con las grandes corporaciones norteamericanas. Cadena 3 es una radio muy pequeñita. Pero en el siglo XXI, Cadena 3 ha estado siempre en los momentos que ha habido noticia en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Creo que el momento más importante lo contó Ronnie Vargas, cuando fue elegido Francisco, pero con Javier, con el padre Javier, hemos tenido, por ejemplo, el privilegio de estar en Roma cuando falleció Juan Pablo II. De Juan Pablo II me tocó contar en España el atentado que sufrió en la plaza con Ali Azká, y luego estuvimos cuando fue elegido Benedicto XVI, y ahora hemos vivido, yo he estado 4 veces este año en Roma. Fui en febrero con la enfermedad, volvimos a Roma en marzo cuando salió del hospital. Sinceramente pensábamos que se iba a recuperar, que iba a poder superar esa neumonía bilateral. En el Gemelli nos dijeron
si nos hace caso, el Papa va a tener la posibilidad de continuar un tiempo. Pero no les hizo caso. Llegó la Semana Santa y Francisco no les hizo caso, y ese lunes a la mañana, a primera hora, desde la sala estampa de la sala de prensa del Vaticano nos llegó uno urgente, que había una comparecencia. Y ya cuando te dicen va a haber una comparecencia un lunes a la mañana, era la previa, el aviso de que algo malo había ocurrido, y efectivamente ese lunes tuvimos que volver a armar la bolsa y salir corriendo a Roma, y luego se incorporó Marcos y contamos el funeral, que fue una experiencia especialmente dolorosa. Pero la Iglesia Católica lleva así muchos años, y es verdad que cuando un papa deja una impronta, normalmente el siguiente va a haber algo de continuidad. Murió Juan, llegó Pablo, llegó Juan Pablo, murió Juan Pablo, llegó Juan Pablo. Y creo que de lo que se trata, y creo que la gran esperanza de Francisco es que las iglesias se han dejado de vaciar. Porque había un proceso de vaciamiento de la Iglesia Católica. En grandes países de una raíz profunda del catolicismo, por lo que fuera, se iba perdiendo una fuerza que dan los 1.400 millones de católicos que hay en el planeta. Porque el Padre Ángel no solamente ha elegido a un papa, no solamente ha votado, supongo que ha votado a León XIV, no le vamos a preguntar si votó o no, pero participó de un cónclave en donde fue electo León XIV. La Iglesia está recuperando terreno, la Iglesia está recuperando jóvenes, la Iglesia está recuperando a personas que se sentían excluidas de la Iglesia. Y eso es el trabajo que hay que mirar de Francisco. ¿Qué ha pasado en Argentina? Modestamente os lo digo, que habéis estado muy pendientes de lo pequeño, que es importante, porque puede ser que algún gesto de Francisco no te haya gustado a ti, y eso te sienta mal, te parece que no está bien. Ese detalle interno en donde Bergoglio entraba. Pero el Papa Francisco, visto con un telescopio, ha sido gigante. Y no os quedéis con el microscopio de lo pequeño. Creo que cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta todos de la importancia de Francisco. Y humildemente es lo que hemos intentado contar en estos meses en la Ciudad del Vaticano, y por eso quiero volver a agradecer a Cadena 3 que, siendo tan pequeños, hayamos estado ahí codo con todas las grandes corporaciones del mundo, porque hubo un momento cuando llegó Marcos que le dije: Marcos, no te vas a acreditar, es imposible. O sea, es que hay 5.000 personas en la puerta de la sala de prensa del Vaticano. Y este señor, yo no sé cómo lo hizo, debe ser la influencia de Francisco, pero llegó y en 10 minutos se acreditó. Me dijo: me gustaría ir a entrar a ver a Francisco, y le dije: pero es que dentro de una hora cierran. Salió un señor de la sala de prensa y dijo: bueno, los que os acabéis de acreditar, vamos, que podéis entrar. Y entonces ahí dije: yo me retiro, no digo nada más. Bueno, lamentablemente lo dije en la radio, no tan correctamente como ahora, pero es una persona muy afortunada. Muchas gracias, Chema. Muy buena, además, muy buena persona. Javier, hay un momento, me acuerdo que recién mencionabas, bueno, en las congregaciones generales, el momento ese en el que al otro día nos juntamos a tomar un café y me cuenta: vos sabés que me han contado, porque es así, no se puede contar nada, pero se cuentan algunas cosas, que el Padre Ángel ha dicho algo puntual que ha gustado y le han pedido. Después viene Nelson Castro y me dice: sí, es verdad, doy fe que le han pedido unas fotocopias de lo que ha dicho. No sé si será cierto o no. Sí, eso es así. Yo creo que vos también lo compartiste, Ángel. No. Yo no lo quiero ver por lo... Bueno, y recuerda lo que me dijiste, Javier, es... Bueno, no sé si... No me acuerdo en los términos, pero obviamente nosotros somos localistas, ¿no? Pero me dice: yo no sé si es que Ángel tiene posibilidad, pero creo que lo que no está en discusión es que va a haber una continuidad, ¿no? A partir de ese momento, como claro, que lo veías de esa manera. Digo,
hoy estoy mirando esa foto, ¿no? de ambos papas como si estuvieran juntos, ¿no? Y el título de esta charla, este conversatorio, que es El futuro de la Iglesia. Bueno, finalmente se dio, digo que no quedan dudas de que se dio la continuidad. Ahora, quería preguntarle a ambos, Ángel, en tu caso, ¿en qué se diferencia puntualmente? Recién dijiste alguna palabra, es más sobrio, y él ha hecho algunas declaraciones, por ejemplo, con respecto al matrimonio, ¿no? En los que sí ya se diferenció de alguna manera en algo puntual, o por ejemplo el primer día que ya tratamos de ver si se vestía igual o no, si saludaba, si habló en español o no. Bueno, ¿cuáles son las diferencias puntuales de León XIV y Francisco? La diferencia es un estilo personal, me parece, ¿no? No es una diferencia, no hacia lo esencial. De golpe no. A algunos les puede haber chocado, de golpe volvió a usar la mantita roja, o sea, una vestimenta más tradicional. Gracias a Dios no agarró los zapatitos rojos, ¿no? Pues ahí sí. Pero bueno, son cosas, digamos, no son esenciales. En lo esencial diría que hay una, no una fotocopia, pero una coincidencia, sobre todo en los temas de corazón de ellos. Prevost, como el Papa Francisco, un hombre, y lo haya demostrado incluso en los discursos de estos días, ¿ya? Preocupadísimo en primer lugar por la paz. Quizás la palabra que más ha repetido en todo este tiempo es la palabra paz. Y ya está, y se está moviendo como se movió Francisco. Yo creo que la gran tristeza de Francisco, una de las cosas que lo llevó a la tumba en tristeza y no poder lograrlo, era la paz sobre todo en Gaza y en Ucrania. El Papa Francisco todas las tardes, a las 7 de la tarde, lo llamaba por teléfono al párroco de Gaza, que es argentino. ¿Tá? Y yo una vez que estando en el sínodo lo vi muy caído en la cena, le pregunté, bueno, lo vi y le digo, ¿le pasa algo? Y dice, no, pasa que hablamos hoy a las 7 de la tarde con el párroco y en la puerta de la iglesia bajaron 37 civiles, los francotiradores, mujeres, niños, bueno. Entonces, yo creo que en parte, no lo podría afirmar rotundamente, pero parte digamos así, la somatización del final de Francisco, no me extrañaría que haya estado también unido a la tristeza de esta guerra que lo tenía ciertamente muy mal a Francisco. Temas como ese, el tema de migración, en eso Prevost va a la par, el tema del diálogo con la sociedad y con los diferentes, digamos así. En fin, temas muy, muy esenciales que en eso sí. Muchos decían, no ha hablado de sinodalidad, entonces seguramente va a tirar al tacho, que algunos lo deseaban, el tema de sinodalidad, y sin embargo el domingo pasado no ha parado de hablar del tema de sinodalidad, ¿tá? Como una metodología de la Iglesia que, por lo tanto, en lo esencial creo que gracias a Dios, insisto, no sería bueno que lo imite, ni tiene por qué. Además hay una dimensión personal original, que quizá en algunas cosas sea distinto. Él mismo dice, yo con Francisco muchas veces discutíamos cosas en las que no estábamos de acuerdo, pero Francisco todos los sábados se juntaba 2 horas con él. Charlaban sobre los obispos, porque él era encargado. Pero en un momento dice que Francisco le decía, cambiemos de tema, y hablaban de cosas de la vida, en fin, de lo humano. Se ve que había encontrado en Prevost una figura con quien abrir el corazón, digamos, y Prevost con él, digamos, ¿no? Así que ciertamente yo creo que desde el cielo ha hecho fuercita, y yo seguramente, no digo que haya sido su candidato, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero no me extrañaría que haya sido su candidato, pero no lo puedo afirmar rotundamente, yo no lo puedo afirmar. Algunos dicen que sí, pero en todo caso yo creo que ha estado contento con que sea Prevost el que lo sigue, digamos así, ¿no? Así que, digamos, hay diferencia y creo que no hay problema. En lo esencial ciertamente no lo hay. Algunas figuras conflictivas que ahora intentaron, digamos así, ver si con el cambio de Papa podían recular y volver para atrás, y el Papa a muchos les ha ratificado lo que Francisco les había. Así que algunos, digamos, en eso, ya digo, es sereno, te da la impresión de un hombre que pacifica, pero también es un hombre de mucha claridad. No es una figura agresiva, pero una figura, digamos, con palabras significativas cuando tenía que decir las cosas, las dice, ¿no? Así que bueno, creo que eso
Eso es lindo. Y después un sentido del pobre, ¿no? Como lo hizo allí en Perú. Ahora se trajo el secretario un peruano, se trajo una cocinera peruana. Son pequeños gestos, pero digo, indican una humanidad, indican humanidad. Y yo creo que si hay algo que Francisco lo fue y lo es, ciertamente lo humano, ¿no? Vamos a decir, bueno, debería ser obvio, ¿no? Pero no lo es. ¿Se acuerdan el primer gesto de Francisco? Cuando llegó a Santa Marta, se encontró en la puerta de su cuarto un guardia suizo ahí firme. Y dice, ¿usted qué está haciendo acá? Le dijo el Papa. Lo estoy cuidando a usted, le dice. ¿Y qué hace ahí parado? Le dice. Y tenemos que estar parados, va a estar toda la noche parado, sí tenemos que estar parados, hasta el reemplazo. Dice, no, sí, le trajo una silla. Dice, no, mi jefe no lo permite. Dígale a su jefe que el jefe de él soy yo. Entonces el Papa le trajo una silla y le trajo un sándwich de jamón y queso. Así que a partir de ahora, cuando uno entraba ahí, estaban los tipos, saludaban así de costadito. Bueno, gestos como eso, le diría cotidianos, ¿no? No solo ahora, sino cuando era Bergoglio también en eso no aflojó. Yo siento esta anécdota, disculpe que me alargue. Cuando era párroco del barrio La Manuelita, atrás de San Miguel, barrio muy sencillo, tenía unas cuantas, dicho cariñosamente, viejas muy pobres, a los cuales a través nuestro, cada mes un sobrecito para la repartija de algunas que estaban más cascoteadas, o alguna familia o algunas personas solitas. Claro, de golpe deja San Miguel, lo hacen obispo, ¿no? Por lo tanto, se acabó la ayuda. De ninguna manera, había que ir a Buenos Aires, al obispado, a buscar los mismos sobres para las mismas viejas, dicho cariñosamente. Lo hacen papas, ahora sí, de ninguna manera. Había que ir a la nunciatura a buscar los sobres cada mes para las mismas viejas que le seguía ayudando desde hace 20 años. Bueno, eso. Eso es Francisco. Esos gestos, le diría, cotidianos, ¿no? De esos que voy a decir, no, cuento otro, disculpen, ¿no? Para entender la esencia de Francisco. Llegamos a la capillita ahí del barrio que llevé, doña Paulina, hija de italiana, como tantos tanos nuestros, sencillísima, sacristana, llorando Paulina, ¿no? Entonces, yo era seminarista, él era el párroco de ahí. Entonces le preguntamos, Paulina, ¿qué le pasa? No, mi hanno chiamato de Italia, la mía mamá se está muriendo. Bueno, vamos a rezar, Paulina, que yo la misa, qué sé yo. Yo me quedé dando catecismo esa mañana, a las 2 horas llego al seminario, ya Bergoglio estaba ahí y me llama a su cuarto. Y me dice, toma 2 pasajes y de vuelta a Italia, la llave del auto, llévala a Paulina a Ezeiza y embarcala y dale estos 2 pasajes. ¿Tá? Fue a Italia, vio morir a su madre y volvió. Eso. Bueno, esto. Por lo tanto, eso, siendo papa, sí lo sigo haciendo con su, es decir, humanidad. Yo creo que si hay algo, y Prevost me parece, no me parece, sé que sin que tengan los mismos gestos, pero tiene el mismo sentido de humanidad, y lo acaba de decir, antes de ser cristianos que tenemos que ser humanos, lo ha dicho el domingo pasado, ¿no? Bueno, volviendo un poco al evento, ¿no? que terminó con la elección del Papa León XIV, hay una frase que está de moda que es que lo viejo funciona por el Eternauta, ¿no? Era cerca de 12.000 acreditados entre funeral y el cónclave, que solo se compara con el Mundial, que tuvo 12.000 acreditados. Hablábamos con Ángel en algún almuerzo, me preguntaba él, ¿hay algo más, o sea, que atraiga más la atención del mundo que esto? Y la verdad que yo no me imagino otra cosa que un mundial, y viendo la cantidad de acreditaciones, es así, digo. Luego quizás unos Juegos Olímpicos. La cuestión que en la plaza no funcionan los celulares. De hecho, cada uno anda con un Starlink, una antena conectada a satélites para poder salir, y tuvimos que hacer nosotros el anuncio del Habemos Papa por teléfono común, como lo hizo Ronnie en la elección de Francisco. Esto me llevó a pensar, y vos tenés, Javier, una reflexión al respecto también, de cómo en estos tiempos de comunicación tan fugaz, ¿no? Y tanta interconexión, cómo millones y miles de millones de personas, ¿no? Estábamos mirando a una chimenea, ¿no? Recién decías, Padre Ángel, que cuando estabas ahí en la
en Santa Marta era como era antes, ¿no? Bueno, el mundo volvió a ser en un instante, ¿no? En esto, a comunicarse a través de una chimenea. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo viviste vos, Javier? Sí, eso, ¿no? Que en el mundo de las comunicaciones las señales de humo funcionan, ¿no? Diciendo, o sea, nos comunicamos por señales de humo y funciona bien. Quiere decir que cuando nos queremos comunicar es posible comunicarse y que a veces contando con muchos instrumentos para la comunicación no logramos comunicarnos. Y ahí lo que se comunicaba era un hecho que involucraba a 1.200 millones de personas particularmente, y a un mundo que todavía, o que particularmente, creo yo, a partir de Francisco, ha ganado en credibilidad. Yo comparto con lo que decía Chema Forte, ha ganado en credibilidad la Iglesia. Y el Papa León ha dicho que hay que seguir trabajando sobre eso, ¿no? Lo dijo también en esa... Porque al final lo que permite que uno se comunique por señal de humo es si es creíble o no es creíble, digamos. Y para eso valen más los gestos, que yo creo que esto es lo que lo hizo Francisco muy creíble, que las palabras. Ha sido un papa de gestos, lo cual no quiere decir que en él no había teología, no había profundidad, solamente leer el lío que nos hace con Evangelii Gaudium, acompañado seguramente por Tucho, también por Carlos Gali, por Diego Fares, que me parece son los grandes que lo acompañaron desde el pensamiento. El propio, después uno lo hemos compartido con Ángel, se ve en algunos trazos su letra a pesar de todos los aportes. Pero él nos enseñó que era más importante los gestos que las palabras a la hora de comunicarse. Y me parece que ahí sí nos deja un gran legado, un fuerte legado. Y en eso la puso a la Iglesia de cara a su principal misión, que es el ejercicio de la caridad. Y los pobres en el centro. Eso de convertirse al pobre es un laburo importante, digamos, ¿no? Me parece que ahí sí hay un Francisco que deja un legado, es como Jesús en ese sentido, puso la periferia en el centro. Jesús va hacia el centro al final de su vida. Mientras tanto se movía en Galilea, estuvo en los lugares menos poderosos, digamos así, ¿no? Y puso a los más humildes y cada vez que le hagan a uno de estos pequeños, me lo hacen a mí, dice Jesús. Así que en eso me parece que nos dejó un regalo hermoso y que no tiene vuelta atrás. Y lo único que digo respecto de esto, algo que sí él nos ha enseñado, que el tiempo es más que el espacio y que los procesos son más importantes que los hechos puntuales. Y para mí Francisco desató muchos procesos, ¿no? Que no hay forma de... Yo siempre me acuerdo en la elección de Francisco, hay una imagen que a mí me quedó muy grabada del Corriere della Sera, porque algunos periodistas son muy bravos a la hora de mostrar en una imagen lo que ven para adelante, ¿no? Y el Corriere della Sera, uno que hace gráfico, como se dice, un dibujante, había puesto al Papa en moto y los cardenales atrás si lo alcanzaban, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que de alguna forma ha pasado y bueno, nos queda un montón de trabajo para darle continuidad, que sin duda, para mí la gran obra de Francisco es el sínodo de la sinodalidad, porque en el diagnóstico que él hace de la situación de mal que atraviesa la Iglesia, que por lo cual renuncia también Benedicto, dice no tengo fuerzas para esto, él lo ha dicho por activa y por pasiva, es el poder ubicado en el centro del ejercicio del ministerio, de todos nuestros ministerios, y que eso se traduce en lo que se llama clericalismo, ¿no? Que no solamente somos nosotros, también el mundo laical a veces se mueve en ese espíritu. Y el sínodo de la sinodalidad, digamos, rompe ese esquema. El diálogo, que no es sencillo, lo tenemos que aprender, supone todo un ejercicio de conversación en el espíritu para llegar a tomar decisiones que en el discernimiento comunitario, donde nuestro obispo ha tenido una participación en el documento final de cómo se hace ese ejercicio, creo que en el número 87, estuve chequeando ayer, donde él hace su intervención y deja su aporte, en ese documento, la gran tarea que tenemos es cómo discernimos entre todos los caminos a dar, ¿no?
Y bueno, es un legado sin duda del Vaticano II, y Francisco nos dejó ese regalito como para que nadie se la crea, digamos. Chema, ¿cómo se hace para transmitir todo esto que contaba Javier, todo lo que nos comentaba antes Ángel, en el Vaticano, ya sea en los dos eventos que te tocaron vivir, sin caer en la especulación y en el espectáculo y en la fake news? Ayer nos tocó compartir una charla también con estudiantes de periodismo y salió ese tema, ¿no? Que hoy es muy difícil comprobar qué es lo que se está leyendo, pero bueno, creo que Chema lo sabe explicar mejor. Bueno, la cuestión está en que es un privilegio escuchar de primera mano, porque el periodista tiene que acudir a la fuente original. La fuente original a veces está a mano y a veces no. Digamos que un conclave, la fuente original no está a mano precisamente. No podemos hablar con quienes nos pueden sacar de la duda. Pero alrededor del cónclave, o cuando estuve en Roma en otras oportunidades con Francisco vivo, surgen una serie de noticias que uno quiere llegar a la fuente original y nunca se sabe. Aparte de que la sala de prensa del Vaticano, con el nuevo director de comunicación, el que nombró Francisco, las cosas mejoraron mucho, fluía mucha información oficial, había mucha información extraoficial, y ahí es en donde los vaticanistas, que son los periodistas que están siempre en el Vaticano, nosotros somos temporarios porque, bueno, no acceder a ser vaticanista es vivir en Roma, estar en el Vaticano, ir todos los días, etcétera. La cuestión está en que manejas mucha información, y ahora con las redes es infinita la información. Y de repente hay alguna noticia que la ves en todos los medios de comunicación, pero no estamos seguros, no sé, la cuentas o no la cuentas, o la cuentas entre comillas o poniéndola en duda. Por ejemplo, les voy a preguntar a ustedes, cuando falleció el Papa Francisco, ¿cuánto dinero tenía en su cuenta corriente? ¿Cuánto? ¿100 cuánto? Euros, dólares. Bueno, ¿y por qué 100? ¿Quién sacó esa cifra? Fuimos a la sala de prensa, concretamente a Mateo, le pregunté, oye, ¿pero es verdad que el Papa ha muerto con 100 dólares en la cuenta? Y le faltó poco, así como decir, tú eres más tonto que de lo que yo pensaba. Porque, ¿por qué iba a tener 100 dólares el Papa Francisco justos en la cuenta corriente? Y es una noticia que dio la vuelta al mundo, desde Australia hasta Groenlandia. Todos publicamos que el Papa Francisco era muy austero porque tenía 100 dólares en la cuenta. O sea, que tenía una cuenta en dólares en el Vaticano, donde la moneda oficial es el euro. Y si eran euros tenía solo 100. Convengamos que informar es también, primero, comprobar de qué estás hablando. Por ejemplo, hemos tenido el privilegio de saber que León XIV fue electo con más de 100 votos. Ese dato... Dicen por ahí. Bueno, lo ha dicho alguien que estaba adentro. Entonces, puede que sea cierto y puede que no. Yo creo que es cierto, porque la fuente es original. No es secundaria ni terciaria, ni lo hemos visto en Internet. Bueno, eso forma parte de nuestro trabajo, estar en la calle. Cuando Andrea me dijo en el primer viaje que había conseguido, nosotros hemos ido, y es de hace muchos años, vamos a casas de reposo. Andrea es la persona que se ocupa de la logística de la radio. En la radio. Entonces Andrea me dice... Perdona, disculpa, Andrea en italiano es varón, Andrea no es mujer, sí, aquí es Andrés, en castellano la traducción es Andrés. Lo voy a hacer más breve. Andrea se quiso disculpar porque a la casa de descanso a donde iba no había televisión. Y digo, ¿y qué? No, que no hay televisión. ¿Y qué? Si vamos a trabajar en la calle todo el santo día. Entonces, la diferencia que creo que ustedes pueden llegar a notar en alguna oportunidad es la información que llega de primera mano, es decir, las personas que están en la calle, las personas que están manejando la información de verdad, o los que lo ven en Internet y lo cuentan, y entonces el Papa efectivamente murió con 100 dólares en una cuenta en dólares que tenía en algún banco de Roma, donde la moneda oficial es el euro. Sí, pero si tienen la cara grande, ¿no? Porque como es...
Bueno, seguimos hablando de un poco de inteligencia artificial. Se trata de hablar del futuro de la Iglesia. Un poco lo has contado, Ángel. El camino que viene trazando hace poco más de un mes que tenemos nuevo Papa. ¿Cómo ves ese camino que emprende en general la Iglesia? Hay muchos desafíos nuevos. Tendrá desafíos que no tuvo el Papa Francisco. Y en el medio de eso, ¿cuál es el desafío en Argentina de la Iglesia? Me parece que es, quizás no solo de Argentina, es, aunque suene simplista, es poner en el centro a la persona. A veces las ideas, los planes o las plataformas, tanto Francisco como Prevost, pone la mirada en la persona. Desde la persona y de la persona, sobre todo sufriente, poder pensar la evangelización, el anuncio, la ayuda, en fin, todo lo que está en torno a que tratemos de ser más felices, digamos así, aunque suene casi simplista, ¿no? Ponerlo al Señor en el centro y a la persona en el centro. O sea, no podemos gambetear la gente y menos la gente que sufre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es una clave que no es original, está en el Evangelio. Pero bueno, de alguna manera estos hombres vuelven al Evangelio así muy radicalmente y eso nos hace bien y por otro lado es desafiante y nos hace pasar vergüenza también, ¿no? Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, un aspecto importante es que Francisco, me parece que también Prevost, también León, es el poner la mirada en gente que no son de los nuestros, ¿no? Los lejanos o gente que son muy valiosas pero quizás no son de nuestra misa y en eso, por ejemplo, yo lo viví mucho en el sínodo, ¿no? En el sínodo había gente que no era nuestra. Yo siempre pongo un ejemplo que me sirve de ejemplo. Había un personaje, un laico, de estos personajes vos lo veías y decías, ¿qué hace acá? ¿Viste? Un medio hipón con la colita, un hombre grande. Bueno, ese hombre lo invitó el Papa personalmente y él contó su experiencia de iglesia, ¿no? Contó dos cosas. La primera que contó es por qué estaba... Él era un hombre que tenía barcos y que tenía una fundación que se encargaba de no esperar que lleguen las barcazas miserables del norte de África, sino que ellos salían al encuentro, ¿eh? Y ellos iban hacia la barca y tenían la prioridad de sacar del agua a las mujeres y los niños que caían al agua. Imagínate, ¿no? Con un grupo de voluntarios. Y él decía, yo me había alejado de la iglesia, por lo que sea, vaya a saber, lo habríamos escandalizado nosotros. Dice, cuando saqué el primer niño del agua y le abracé, yo sentí que allí estaba Cristo y que yo tenía que volver a la iglesia. Y por eso estoy acá, dijo este hombre. Y después contó la segunda anécdota el año siguiente. Nos avisaron de una barcaza que salía de África para acá. Salimos nosotros a buscarla. Imposible, no la podíamos encontrar. ¿Eh? Cuando ya estábamos desahuciados y íbamos a pegar la vuelta, de golpe un cardúmeno, un grupo de delfines se puso al lado del barco y por las dudas lo seguimos. Y los delfines nos llevaron hasta la barcaza donde estaban los náufragos. Y entonces dice, señores obispos, dice el libro, sepan que a veces no siempre el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. Bueno, Francisco ponía la mirada en esta figura, tenía una especie de intuición de no tener miedo a figuras que quizás vos no la tendrías en cuenta, pero y de golpe, y eso hace mucho bien. Yo, en el mundo de periodistas, había de todo, pues tenías periodistas piadosos, como son los que aquí tenemos, pero tenías personajes mundanos y vanos, como decía San Ignacio, de televisión y radio, venía de todo el mundo, ¿no? Pero algunas, me sorprendió que algunos perdían su profesionalidad, y vos hablabas, y después terminabas de hablar y se largaban a llorar ellos, ¿sí? Y decía, yo estoy acá
Y yo volví a la iglesia por Francisco, te decían, ¿no? O sea, abrían su corazón después de hacerte la entrevista, toda muy pituquita, qué sé yo, y de golpe la veía que se te largaban a llorar en medio de la entrevista. Decir, ¿qué es esto, no? Bueno, esto, la mirada al que normalmente nosotros no le hacemos caso o a veces lo ponemos al costadito, Francisco en eso tenía una mirada muy particular para esa figura descartables para nosotros, pero para él como que tenía una mirada profética, miraba más allá de las apariencias. Y me parece que en eso León también tiene esa mirada que ve más allá de lo que aparenta, ¿no? Y eso me parece muy, muy valioso para la iglesia y para el mundo, porque en eso le da respuesta no solo a la iglesia, sino son hombres que dan respuesta al mundo y a los hombres y a las mujeres del mundo, digamos así, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Bueno, Javier, no sé cómo estamos de tiempo, yo seguiría haciendo preguntas, 5 minutos más. Bueno, tengo algunas para los tres. Mencionabas, Ángel, al inicio, yo digo desde el punto de vista periodístico, tengo muchísimas dudas sobre el cónclave, dudas, intrigas, ¿no?, de lo que ahí sucedía. Mencionabas los monstruitos, esa palabra la escuché en algún momento y tuvimos la oportunidad de en un almuerzo antes del cónclave, 2 días antes, en la que le pregunté sobre la película Cónclave y la había visto. Me dijo, bueno, pasó el cónclave y quisiera preguntarte nuevamente si, bueno, cuánto hay de real ahí y cuánto no, ¿qué podés decir al respecto? La película está exagerada, digamos, ¿no? Pero digo, como en toda cosa, está lo espiritual y está también lo humano, y tiene que estar lo humano. Y entonces en un cónclave sale también, en su medida, todo lo bueno, también salen los límites, sale las miserias humanas, que normalmente en este caso puede ir más en la línea de ambición de poder o de competencia. Pero bueno, justamente lo lindo es eso, ver que la gracia va más allá de todos esos límites nuestros, ¿no? Y que finalmente hay una especie de sintonía en torno a la gracia que hace que uno pueda superar, digamos, mirar más allá, y eso me parece que es importante, ¿no? Yo diría así, no es una mirada ingenua, ¿eh? O sea, había cosas que ciertamente que Francisco ha intentado y que no ha podido, no llegó. Por ejemplo, el tema pobreza entre nosotros. A mí me queda la foto del sínodo. Cuando terminaba el sínodo salíamos por la puerta de Pablo VI y el Papa salía en su sillita de ruedas. Para colmo, el piso del sínodo de San Pedro del Vaticano es empedrado. Entonces la silla de ruedas lo llevaban, pero iba a los manotazos, ¿tá? Y tenía que salir gambeteando Audis y Mercedes-Benz negros con choferes que estaban esperando la salida de varios cardenales, ¿no? La foto era demoledora, ¿sí? Él con la sillita de ruedas, diría, si le hubieran puesto un helicóptero en la puerta nadie diría nada. Pues lo llevaban en la silla de ruedas gambeteando últimos modelos y por supuesto los otros salían después que se iba él, ¿viste? ¿Tá? Esperaban muy bien que desaparezca. Bueno, hay cosas que todavía a nivel de iglesia, como decir, son procesos, ¿no? Se abren caminos y ojalá nos animemos a seguir intentándolo, digamos, ¿no? Así que en eso, la iglesia en eso es, dijéramos en términos Agustín, estamos con un papa de espiritualidad agustiniana, la iglesia es santa y prostituta a la vez. San Agustín, no se enojen conmigo, santa y prostituta a la vez. Y bueno, y en estas cosas también se manifiesta eso, ¿no? Bueno, la última de mi parte es si tenemos algún tipo de información privilegiada que se pueda revelar acerca de la presencia del Papa León XIV en Argentina. Puede responder el Chema también, no sé. ¿Alguien sabe algo? Porque el presidente estuvo con el Papa y, de acuerdo a la prensa oficial, lo habría invitado y le habría dicho que venía a Argentina. No sé si a ustedes les ha adelantado algo.
Y dio a entender que vendría, todo el mundo lo invitaba, por supuesto, ¿no? Dio a entender, no dijo cuándo, pero dio a entender que por supuesto lo tenía en cuenta, digamos así, ¿no? Como tendrá en cuenta, por supuesto, su Perú. ¿Sí? Yo creo, no me atrevo a afirmar rotundamente, pero sí va a venir, no creo que sea este año, no sé cuándo, pero estoy seguro que se dará su vuelta latinoamericana, me parece, ¿no? Y nos va a hacer bien, por supuesto, ¿no? Ahora que haya dicho sí, voy y tal fecha, mentiría. ¿Tá? Javier. Me parece que además de la invitación que le pueda hacer el Estado argentino a un jefe de Estado como él, es una dimensión que es la que me parece no es la que más ha de prevalecer, sino una visita pastoral. Y en eso, si el Estado argentino no comprendió que lo tiene que hacer con la Iglesia, no ha tenido una buena gestión, digamos, ¿no? Es decir, no puede no hacerlo con la Iglesia, porque lo que más importa en este caso no es la visita de un jefe de Estado, sino la visita de un pastor. Y en eso debería participar directamente la Conferencia Episcopal, y hasta donde yo sé no ha habido ese gesto, digamos, ¿no? Respecto a la otra pregunta, a mí sí me gustaría contestar algo distinto de mi obispo. Adelante. Pero muy sencillo. No. ¿Quiere contestar algo distinto? De la pregunta sobre el cónclave, sobre la película y el cónclave. Quiero contestar distinto. No, la verdad que siguiendo en la misma línea de Ángel, evidentemente se ve de todo, se ve la belleza de la Iglesia en su esplendor y la pobreza, como es la vida de cada uno de nosotros. Tampoco es para, al menos cuando yo me levanto en el espejo, y este soy yo. Y cuando me confieso ni te cuento. Sí, por ahí tenías los personajes estos, pero yo diría junto con eso, un cardenal chino que tuvo 15 años preso y que dio testimonio ahí. Tenía gente que venía de la guerra, gente que venía de la sed real de no tener agua. ¿Tá? Bueno, viste, vos escuchabas esos testimonios y decías, esta es la Iglesia que uno valora, digamos así, que nos hace mucho bien. Por eso digo, de frente a nuestras miserias, de golpe tenía testimonio que voy a decir, bueno, esto supera ampliamente. Un cardenal japonés, porque podíamos hablar en la congregación general, ¿no? Antes del cónclave. Entonces empezó el japonés, en la congregación general había traducción simultánea. Después en el cónclave nada, no había nada. Pero entonces le mandaban a decir de arriba que nadie podía traducir japonés, ¿entendés? Entonces, y él seguía, ¿viste? Yo creo que por un sentido nacionalista, me parece. Porque decir, no puede ser que no haya entendido que le mandaron a decir que no le agarra una. Se le acercó uno a decir que el cuete siga hablando porque no le entiende nadie. Bueno, siguió, pues, o sea, cumplió sus 5 minutos perfectamente. Bueno, cuando terminó, Hollerith, un jesuita que estaba en Japón, en la universidad nuestra allá, tuvo la delicadeza de hacer una síntesis de lo que el japonés había dicho. Bueno, testimonios de eso, voy a decir, pueden parecer pavadas, pero que de una riqueza humana bellísima, digamos así, ¿no? En el fondo, pasado el tiempo, lo que te queda no son las grandes ideas, sino de golpe estos gestos hermosos, digamos, o expresiones de estos personajes, que algunos muy, muy simpáticos, ¿no? Estaba el de Timor Oriental, un chiquito que tiene, qué sé yo, poquísimos cristianos, fue el último viaje del Papa, digamos así, ¿no? Y fue donde el Papa vino feliz de la vida. Yo cuando lo agarré al Papa a la vuelta en el sínodo, cuando él volvía de ese viaje más largo, que todo el mundo decía va a venir hecho pedazo, justo comenzaba el sínodo y él volvía de ese viaje, les aseguro que tenía 15 años menos, estaba, digamos, pleno. Después a los 20 días ya estaba de nuevo ya romanizado, ¿eh? Pero el trato con la gente siempre fue un alimento espiritual muy, muy hondo, digamos así, ¿no? Muy lindo. Pero bueno, quiero decir que en medio de las miserias humanas, mucho más grande que eso, figuras que estaban ahí, que voy a decir, yo al lado tenía Pizzaballa está en Jerusalén, es italiano, y Pizzaballa se ofreció para cambiar por uno de los rehenes de Hamas
de los secuestrados, cambiar un niño por él, dar su vida. Jamás no se lo aceptó, pero si se hubiera aceptado, Pizzaballa posiblemente es boleta. Entonces voy a decir, lo tenés al lado, un tipo que vos, como decía así, descalzas el alma, ¿no? O sea, tipos frente a los cuales voy a decir, acá no, acá hay gente grande, ¿no? Gente grande en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Y como él, tantos otros que quizá uno ni se entera, pero ahí estaban, o daban testimonio de su iglesia, digamos, muy, muy hondo, muy lindo.